Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Hermanos, otra vez de nuevo me da gusto saludarlos, desearles bendiciones hoy y siempre. La última vez estábamos estudiando el tema de, si se recuerdan, el título que teníamos era La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Y nos habíamos quedado en el capítulo 6 del Evangelio según el apóstol Juan. Vamos a pedir en esta ocasión el auxilio y la ayuda del Señor, porque al final lo que atendemos son los negocios del Señor, son los consejos del Señor que a través nuestro y de los que predican su palabra lo hace para su pueblo. Entonces, de nada serviría que hagamos un esfuerzo personal a nivel humano, a nivel académico, sino que esto es un consejo para el pueblo del Señor. Así que vamos a orar en esta mañana, a pedir la ayuda y el auxilio del Señor. Padre Celestial que estás en gloria, alabamos tu santo nombre. Te damos a ti, Señor, toda honra, toda gloria, porque a ti pertenece. Te damos gracias, Señor, porque las bendiciones tuyas son nuevas cada mañana, dice tu palabra. Y dentro de las bendiciones tuyas, además de nuestro sustento, nuestro abrigo, del cuidado que tú tienes hacia nosotros, también tú tienes el cuidado que de igual manera como sustentaste a Israel en el desierto, también tú nos sustentas a través de tu palabra. Ciertamente el pueblo de Israel precisaba salir a recoger el maná. Nosotros también precisamos leer, escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a considerar tu palabra y que el mensaje primero pase por mi vida, luego a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Les decía que nos habíamos quedado en el capítulo 6 del libro del apóstol Juan, en donde los discípulos, al igual que al inicio de la salida del pueblo de Israel de Egipto, hace 3.500 años, murmuraron contra Moisés cuando se les sacaban los alimentos. Igual cuando el Señor Jesús les dice que Él es el pan del cielo, en el 6:41 del libro del apóstol Juan dice, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Los religiosos contemporáneos del Señor Jesús, ellos estaban entre que le creían al Señor y no le creían, porque también decían, nadie puede hacer estas cosas, las cosas que hacía el Señor Jesús, si Dios no está con Él. Entonces, cuando Él les dice, yo soy el que descendió del pan del cielo, entre ellos murmuraban, y ellos decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. El versículo 48 del capítulo 6 es un versículo que es central y capital, porque dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida. Aquí el Señor confirma que el maná era un tipo de Él. Él dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Nos vamos al 54 y dice,
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Lo que les estaba diciendo el Señor Jesús a los religiosos de su época, eso los dejó, pero porque decirle a los contemporáneos del Señor Jesús que comieran su carne y bebieran su sangre, obviamente Él no se refería de manera literal. Sabemos de la prohibición que hay en el Viejo Testamento de comer sangre, porque la sangre es vida. Entonces ellos tenían un gran conflicto. Leo todavía el 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Los dejó totalmente destanteados, porque ellos no le captaban al Señor. En el capítulo 5, o todavía estamos en el... No, volvamos al capítulo 5. En el capítulo 5 de Juan, un capítulo más antes, en el 5, a partir del 5:19, aquí él también tiene un conflicto una discusión con los religiosos de su época. En el 5:30 dice el Señor Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Leamos hasta el 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Oiga el 38. Y esto es en contraste con el mandato que tenemos, o con la instrucción que tenemos en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Eso es Nuevo Testamento. En el 38 les dice el Señor Jesús: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, ellos no tenían la palabra de Dios morando en ellos, y es lo que el Señor dice que nosotros hagamos ahora. En el 5:39 de Juan dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Con respecto a este versículo, yo buscando qué versículos nos instan a escudriñar la palabra del Señor, encontré el 5:39 y encuentro que a menudo nosotros utilizamos este versículo, y lo que es más, lo sacamos de contexto. Solo decimos escudriñar la Escritura, lo tomamos como un mandato, pero eso no es eso lo que quiere decir el versículo 39. Y yo le dejo un deber, si quiere después me escribe y lo comentamos, para que nosotros leamos y captemos cuál es el sentido de Juan 5:39. A menudo lo usamos equivocadamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque no leemos detenidamente. Eso es una falla que no solo usted tiene, sino que todos lo tenemos. Entonces, decíamos que todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan es un capítulo fuerte para los judíos, igual el capítulo 5. Leamos, dejamos ya el deber en Juan 5:39, un trabajo para que lo leamos y le captemos cuál es el sentido del versículo. Eso es parte de lo que es escudriñar, de lo que es estudiar la palabra del Señor. Ahora volvamos al título de la enseñanza, que es
la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. La pregunta es, ¿cómo? La Biblia dice escudriñar, y cuando uno va, porque nos auxiliamos con los diccionarios, y el diccionario dice que escudriñar es un verbo transitivo. Un verbo transitivo es que necesita, además del verbo, alguien que lo haga. Escudriñar, alguien lo tiene que hacer. Los verbos que no son que son intransitivos es, por ejemplo, amanecer y sonreír, es de manera general. En este caso es un verbo transitivo porque si dice escudriñar, ¿quién? Yo, usted, ustedes o ellos son los que tienen que escudriñar. Dice, la definición dice examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Ejemplo, le voy a leer un ejemplo, dice, se quedó esta vez, ¿quién? Alguien, asomado a la ventana más de lo normal, escudriñando al cielo y olfateando el aire en una y en otra dirección. Alguien se quedó en la ventana, viendo al cielo, viendo para todos lados, en una y en otra dirección. O sea, estaba examinando, estaba viendo qué estaba pasando. Hay otras palabras que son similares a escudriñar, que es examinar, inquirir, averiguar, escrutar, rebuscar y expulgar. Y eso a mí me trae a la memoria cuando se cocina y se compra frijol en el mercado que viene a granel. Si alguien agarra ese frijol, mete cebolla, mete ajo, lo mete a la olla de presión o a la olla, y así como viene, va a tener que poner un cartel a los que coman el frijol, decirle tengan cuidado con sus dientes. Ese frijol no viene, obviamente es más barato. Hay frijol que viene ya empacado, que ya viene escogido, solo de abrir la bolsita y echarlo a la olla. Pero si el frijol que compramos es frijol comprado en el mercado, tenemos que ponerlo en una superficie, mejor si es blanca, quitarle los palitos, quitarle la basura, quitarle la piedra. Eso es escudriñar. Entonces dejamos solo el frijol, y es lo que tenemos que hacer con la palabra del Señor. En Hechos 17:11, aquí se da el ejemplo de los hermanos bereanos. Dice el libro de los Hechos 17:11, dice, leamos el 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Oiga, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos se cuidaban, tenían su escritura, no es como la Biblia que tenemos ahora, y ellos revisaban si lo que decían era de acuerdo a la palabra, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que conocer la Biblia en la medida de lo posible, porque nunca termina uno de aprender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando oímos a alguien, porque no es raro que se nos predique otra cosa, entonces los bereanos tenían eso, que escudriñaban las escrituras. Quiero llevarlo a Lucas 24, al Evangelio de Lucas 24. Esto es un pasaje que es muy hermoso. En mi Biblia dice el camino a Emaús. En el capítulo 24 de Lucas, ya el Señor ya había sido crucificado, ya había resucitado. El capítulo 24 habla de que algunas mujeres ya habían ido al sepulcro. El 24:2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Este es un versículo que es central porque esto nos dice de la resurrección del Señor Jesucristo que ya estaba profetizado. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. En el 24:12, hablando de Pedro, dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esto eran las mujeres y el apóstol Pedro en el amanecer del primer día de la semana. Pero a lo que voy es en el capítulo 13, dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Cuando dice el mismo día, ¿qué día? El día que dice el 24:1, el primer día de la semana. Iban a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. Cuando nosotros leemos 60 estadios, lo podemos tomar de manera somera y pensar en el estadio Mateo Flores, que es el estadio de Guatemala, o si es en México el estadio Azteca, o si es en Brasil el Maracaná, y uno piensa en un estadio de fútbol. Pero es un estadio, es una medida que los 60 estadios equivalen a 10.8 kilómetros más o menos de distancia. El 14 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. El 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, hasta aquí no se dice el nombre de los discípulos, Jesús mismo, ya resucitado, se acercó y caminaba con ellos. Ya no eran 2, sino que eran 3. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Es como si mis lentes de pronto le entrara vapor de agua, se va a velar, o cuando en un espejo por el calor o por agua caliente se empaña. Así estaban ellos, tenían los ojos empañados, se puso a la par de ellos el Señor Jesús y no lo conocieron. Veamos qué nos quiere decir todo esto. En el 17, ya hablándoles el Señor Jesús, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Los 2 caminantes que iban a Emaús, ellos iban hablando de lo que había acontecido con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? En el 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? El Señor Jesús en el versículo 19 les pregunta, ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. El 21, oiga lo que dicen ellos, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos le dicen, nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero ya pasaron otros días y no hay nada. O sea, ellos le dicen al Señor la frustración que ellos sentían. En el 22 le dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. A pesar de que no le vieron, ellos estaban entre la esperanza y la desesperanza. En el 25, entonces Él les dice,
Aquí los regaña el Señor y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Este versículo 27 nos dice a nosotros que el Señor se sabía las escrituras. Dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, eran casi 11 kilómetros, fácil eran unas 2 horas, y en plática 2 horas y media, 3 horas era lo que les llevaba de tiempo caminar. En todo este tiempo el Señor les habló de casi que todo el Viejo Testamento. Entonces, si el Señor Jesús precisó saber de la palabra, que la sabía, porque cuando Él se quedó perdido en Jerusalén, en una ida que tuvieron sus padres, y Él estaba sentado con los doctores de la ley, con gente que se sabía la Biblia de pe a pa. Y esto también es de reconocer. A veces nosotros hablamos, tal vez hablamos mal de los fariseos y los saduceos, pero entre ellos había gente, por ejemplo los escribas, ellos se tomaban el trabajo de copiar la ley, y como lo hacían a mano, en un punto donde les quedaba mal la letra, lo tenían que hacer todo de nuevo. Al final de cuentas, el trabajo de estos hombres es de bendición para nosotros, porque el que se cuidaran de cometer errores también hizo posible que la ley nos llegara de la manera más correcta, más íntegra. Entonces, nosotros escudriñemos las escrituras, leamos la palabra del Señor, leamos el libro de Génesis. El libro de Génesis, siempre lo digo, es un libro que es relativamente fácil de leer, porque es de historias, pero que le pongamos asunto como cuando escudriñamos frijoles, que tengamos papel y lápiz, una hoja o un aparato de estos electrónicos, y anotar ahí lo que nos llama la atención, como cuando les leía, cuando dice que es un verbo transitivo. Yo no me acuerdo ya de mis clases de idioma, o no sé, no recuerdo cómo se llamaba, pero voy a ¿qué es un verbo transitivo? ¿Qué es un verbo intransitivo? Entonces, tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar. Leamos Génesis. Hay muchas cosas que están en la Biblia que no están por gusto. Leamos Éxodo. Cuando leemos Éxodo y, por ejemplo, leemos lo referente al tabernáculo, si nosotros anotamos todos los utensilios que se usaban en el tabernáculo, yo lo anotaba, pero tal vez si fuera arquitecto, pues dibujaba. Pero hay hermanos que se han tomado el trabajo y ya nos presentan cómo era el tabernáculo en su momento, incluso cómo era el templo de Salomón, cómo era el templo que estaba cuando el Señor Jesús vino sobre esta tierra. Entonces, hay hermanos que se han tomado el trabajo de leerlo, de tomar las medidas, de dibujarlo. Eso es algo, que nosotros lo apreciamos, debemos apreciarlo. Entonces, leamos todo el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y de veras va a ser de mucha bendición, porque también es una forma de presentarnos nosotros como obreros aprobados. Cuando alguien nos pregunte e inquiera una razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿qué vamos a decir? Mire, ¿sabe qué? Le voy al teléfono de mi pastor o de mi líder. No, nosotros tenemos que hacerlo. Hay mucho error en todo lado y tenemos que estar listos para captar eso.
En el versículo 24 de Lucas que estamos leyendo, el 28, dice, llegaron a la aldea a donde iban, o sea, Emaús, y oiga lo que hace el Señor. A mí, cuando yo leo eso, a mí me encanta leer este versículo porque dice, y él hizo como que iba más lejos. En realidad el Señor Jesús iba con ellos, pero él hizo como que iba, pensemos que él y los de Emaús iban de aquí a Misco. Entonces él les hizo sentir que iba a San Lucas. El 29 dice, los dos discípulos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hasta hay un himno que trata de este versículo. Entró pues a quedarse con ellos. En realidad él quería quedarse, él quiere quedarse con nosotros. El versículo 30 dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Oiga lo que dice el versículo 31, porque eso es muy importante, hermanos. Quizás lo hemos leído y no le ponemos asunto. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Leímos en el versículo 24:16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En tanto que ellos iban con él, pero no le reconocían. Pero en el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, que el pan es un tipo de él. Lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, en la medida que nosotros leamos la palabra del Señor, en esa medida se nos va a quitar lo empañado de nuestros ojos, se nos va a quitar lo velado de nuestros ojos y vamos a conocer al Señor. Esto es la enseñanza que hay en este capítulo. Oiga el 32. Y se decían el uno al otro. Oiga lo que le dijo uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos eran israelíes, pero creo que pensemos que estos dos eran chapines. Y nosotros decimos, no, si nosotros nos habíamos dado cuenta, ya habíamos dado, yo sentía que era él. Ellos no lo conocían. Hasta cuando el Señor partió el pan, los ojos de ellos fueron abiertos y se desapareció, pero ellos captaron, si era el Señor. Cabal, yo lo sentía que era el Señor, y así lo diríamos nosotros. Pero es, hermanos, la enseñanza aquí que es que escudriñemos la palabra del Señor, que la leamos. El 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. A nosotros a veces oímos críticas de los, ya lo he dicho en otras ocasiones, a nosotros como creyentes evangélicos, de que nosotros somos lectores de un solo libro, o sea, solo la Biblia. Lo cual no es cierto, porque también la Biblia tiene, ¿cuántos libros tiene el Viejo Testamento? 39. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo? 27, 66. Me corrige si el dato está equivocado. Ha sido escrito por hombres con poca preparación, pastores,
con mediana preparación, con mucha preparación, con hombres como Pablo, que él era un doctor. Él fue instruido a los pies, dice el libro de los Hechos, a los pies de Gamaliel. Era un rabí muy importante en Israel. También estaba el apóstol Pedro, que él era alguien del vulgo, pero no era la preparación de los hombres, sino que era la disposición de los hombres, y ellos solo tenían que presentarse como instrumentos en las manos del Señor, y el Señor hacía la obra. Entonces, no somos lectores de un solo libro. Además, entre el pueblo del Señor hay economistas, hay científicos, hay toda suerte de gente preparada. Pero esa preparación que nosotros podamos tener, esa preparación solo nos sirve para un mes de camino, para esta tierra. Con la masa que llevaban los israelíes, ellos ya lo vimos que solo les alcanzó un mes. Y después de eso, ¿qué hubieran hecho sin la ayuda del Señor? Olvídense, si hubieran tenido dificultades, hubieran muerto de hambre, ahí sí se hubiera cumplido lo que ellos decían, que a morir los había llevado Moisés al desierto. Igual nosotros, nada en contra de que ellos llevaban su masa en su sábana, era lo que tenían que hacer. Nada en contra de lo que nosotros podamos tener de conocimiento, pero estemos claros que eso nos va a servir para un mes de nuestra peregrinación. El resto necesitamos la ayuda del Señor. Cuando dicen que nosotros somos lectores de un solo libro, y ciertamente en la antigüedad los hombres empezaron a atribuirle manifestaciones de la deidad cuando un volcán hacía erupción, cuando habían terremotos, cuando el mar, cuando habían fenómenos naturales. Los hombres decían que eran los dioses los que estaban enojados, y no solo eran las civilizaciones antiguas, los sumerios, los babilónicos, los griegos, los romanos, ni otras civilizaciones, sino que también los mismos mayas. Ellos tenían el dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios del fuego, todo eso, y era normal. Lo que nos quiere decir que ahora con la expansión del conocimiento humano, ahora nosotros tenemos que prescindir de Dios. Pero me llamó la atención la declaración de un científico hace poco que estaba oyendo, porque hay gente que es bien preparada. Este era un científico argentino. Él dice que lo que el hombre puede ver, porque le pregunta, que en la entrevista le pregunta, y no le pregunta que si creía en Dios, sino que qué relación tiene la religión con la ciencia, y él dice, pues no hay ningún divorcio entre la religión y la ciencia, porque la ciencia lo que hace es comprobar hechos, pero Dios no puede ser comprobado de ninguna manera. Y él dice, lo que el hombre puede conocer del universo, que dicho sea de paso, a mí el universo, a mí me fascina. Ojalá pudiera estudiarlo, pero él dice, lo que el hombre conoce del universo llega solo a 13 millones de años luz. Entonces, ¿cuánto recorre la luz por segundo? 300,000 kilómetros. Un año luz es lo que la luz viaja en un año a velocidad de 300,000. Olvídese. Entonces, él dice a 13,000 millones de años luz. Entonces, pero eso es tan solo como que dice de aquí a Villanueva, estamos en Guatemala, o en otro país, en uno de los pueblos que están cercanos. Más allá, olvídese, no, el hombre con todos sus potentes aparatos no puede conocer. Claro, yo lo que pienso es que si la obra que vemos, que también cuando vemos un edificio, un puente, nosotros pensamos, hay un arquitecto o hay un grupo de arquitectos que hicieron esta construcción. Cuando nosotros vemos el universo y vemos la obra, por lógica, lo que yo pienso es, hay un arquitecto que hizo todo eso, y ese arquitecto
es Dios que se ocupó de la raza humana y que nos ama y que nos dejó su palabra. Entonces, este científico muy sencillo, me gustó cómo lo dijo, pero también hubo otro científico que era Isaac Newton, que es uno de los padres de la física clásica, porque ahora hay otro tipo de físicas. Esto lo digo porque uno de mis hijos estudia física, aparte de que a mí me gusta. Isaac Newton, además de ser un científico de primer nivel, cuando este hombre murió, lo que encontraron entre sus papeles eran estudios de la Biblia. Él también era un teólogo, él era uno de aquellos científicos que, no obstante el gran conocimiento que tenía, que repito, eso solo para el mes de nuestra peregrinación, él era un hombre que intuía que Dios existe. Entonces, claro, hay quienes, y la Biblia lo dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero dejémoslos en su necedad. Pero nosotros, los que tenemos un cerebro pensante que mismo Dios nos dio, intuimos que hay un Dios que se preocupa de su creación. Tan se preocupa que nos da sustento, nos da abrigo y también dejó la salvación de nuestras almas, que es Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando decía, si hay algo que nosotros sabemos los seres humanos perfectamente, es que nosotros ni bien nacemos, lloramos para comer. ¿Quién nos programó para eso? Es el mismo arquitecto que hizo el universo. Ya los bebés ya vienen, ni bien nacen, lloran y se les da su comida. Nosotros, por lo menos en nuestro país, casi que tenemos ya los 3 tiempos, desayuno, almuerzo y cena. Hay quienes comen más tiempo, hay quienes hacen 2 tiempos, pero estamos programados para comer, y eso Dios ya nos programó así, ya estamos diseñados así. La mal llamada evolución dice que nos salieron dientes porque ni modo, al fin ya necesitábamos comer. Eso es como que alguien que camina todo, digamos, en una semana camina bastante, al final le van a salir ruedas de tanto caminar. No le van a salir, al contrario, nos van a salir llantitas si no caminamos. Entonces ya estamos programados así, y yo bendigo en esta ocasión el nombre de Dios, porque Él ha tenido cuidado de nosotros, nos dejó su palabra, que es la Biblia, que es Cristo mismo, que hacemos bien en leerla y en escudriñarla. Así que solo les recuerdo el deber en Juan 5:39, para que leamos cuál es el sentido de cuando dice, cuando ese versículo empieza, escudriñad las Escrituras. O sea, leámoslo detenidamente. A menudo nosotros lo usamos como un mandato para que escudriñemos las Escrituras, pero eso no es el sentido. Leámoslo detenidamente, y si están en desacuerdo conmigo, me escriben, mire hermano Mario, esto ya lo leí detenidamente y eso no es lo que quiere decir. Pero lo dejo como deber, como un incentivo para que escudriñemos la Escritura, para que la leamos detenidamente, porque todo lo que está escrito tiene una razón de ser, como el hecho de cuando leímos en los dos caminantes a Emaús, cuando el Señor Jesús partió el pan y era el pan, sus ojos fueron abiertos. Yo lo que deduzco ahí es que en la medida que nosotros leamos la palabra, en la medida que la compartamos, nuestro conocimiento del Señor Jesús va a ser mayor. Así que muchas gracias por su atención. Vamos a orar en esta ocasión para darle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, que estás en gloria, te damos gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno y más que bueno. Te damos gracias, Señor, porque no obstante la grandeza tuya, no obstante lo formidablemente grande que eres tú, Señor, y que moras no en el cielo donde el hombre alcanza a ver hasta 13,000 millones de años luz, sino que tú moras
en el tercer cielo. A ti te plugo, Señor, establecer en este universo, en esta parte del universo, un lugar que se llama tierra. Lo equipaste con todo lo que necesitáramos, Señor, con agua, con tierra, con árboles que sirvan para nuestro sustento. Y aunque nosotros en este momento seamos 7 millardos de seres humanos, hay alimento para todos. Si no hay, es por la misma maldad del hombre, por el mismo egoísmo del hombre. Pero si por ti fuera, Señor, hay alimento suficiente para todo ser humano. Gracias te damos por ello, Señor, porque tú te preocupas de nuestro alimento natural. De igual manera como te alimentas, te preocupas de que tengamos el alimento espiritual que es tu palabra, que solo es cuestión de que nosotros la leamos, como el pueblo de Israel precisó salir a recoger el maná cada día durante esos 40 años que estuvieron peregrinando de Egipto a la tierra prometida. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.